Con frecuencia mata a sus víctimas solo para diseccionar sus cadáveres. Al profesor Fersua le envía algunos esqueletos y partes del cuerpo. Este es el envío de la cabeza de un niño, autorizada por el doctor Mengele. Todos teníamos un número en la mano. Cuando nos llamaban para los experimentos, nunca me llamaron por mi nombre, sino por el número A2459. Olvidé mi nombre, Kleiman Joseph, pero el nombre de Mengele no lo podía olvidar. Nos utilizó como animales, como ratones. Éramos los conejillos de Indias, éramos los ratones. No podíamos resistirnos. Éramos sus prisioneros. Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía. Y como niños pronto descubrimos lo que significaba cuando un gemelo desaparecía. Como médico de campamento, Mengele demuestra su propio método para combatir una epidemia. Cuando aparece el tifus en los barracones de las mujeres a finales de 1943, acaba con la plaga enviando a 600 mujeres infectadas a las cámaras de gas. Es alabado por su éxito. En el invierno de 1945, el Ejército Rojo se aproxima por el este. La fría noche del 17 de enero, Mengele huye de Auschwitz, dejando tras sí un legado de asesinatos a una escala colosal. ¿Cómo construimos uno de los laboratorios de gérmenes más letales de la Tierra? No lo hicimos. Contratamos a nazis para que lo hicieran. A continuación, nuestro vínculo con uno de los regímenes más terroríficos del mundo esclarece el verdadero propósito y el potencial de Plum Island. Este hombre fue uno de los principales investigadores nazis de enfermedades durante la guerra. Y en vez de procesarlo, le ofrecimos un trabajo en nuestras instalaciones. Y después, descubrimos la localización de la nueva Plum Island. Pero, cuidado, está más cerca de lo que creen. A 150 kilómetros de los 8,5 millones de habitantes de Nueva York se encuentra Plum Island, un centro de investigación animal que podría albergar algunos de los secretos más oscuros de Estados Unidos. Y todo comienza con una historia que se remonta a la Alemania nazi. Archivo clasificado. Operación sujeta papeles. Isla de Reims, Alemania. En 1910 se estableció aquí uno de los laboratorios de virología más antiguos del mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial fue la base del Centro de Investigación de Armas Biológicas de las SS, dirigido por el científico nazi Erich Traub. A las órdenes de Heinrich Himmler, Traub investigó y experimentó formas de guerra biológica para el ejército de Hitler, incluidas enfermedades letales transmitidas por insectos. Traub descubrió que podía aprovechar enfermedades infecciosas, inocularlas en garrapatas y usarlas como armas de guerra. Si lograbas hacer eso, podrías lanzarlas sobre el enemigo sin tener que poner en peligro a tus tropas. Traub y sus armas biológicas no consiguieron ganar la Segunda Guerra Mundial para los nazis. Pero tras el conflicto, Rusia y Estados Unidos ofrecieron inmunidad a los científicos nazis a cambio de sus servicios. Uno de esos especialistas fue Erich Traub. Erich Traub fue acogido por el gobierno de Estados Unidos en un programa llamado Portapapeles. Muchos científicos nazis fueron traídos a Estados Unidos para que trabajaran en él. Basándose en el diseño de la isla de Reims, Estados Unidos comenzó a construir su propio laboratorio frente a la costa de Nueva York. El Centro de Investigación de Enfermedades Animales de Plum Island fue inaugurado en 1954. Las autoridades estadounidenses estaban tan interesadas en los estudios de Traub y sus conocimientos sobre la materia que incluso le ofrecieron el puesto de director de Plum Island. Lo único que interesaba a los aliados era que los soviéticos no se les adelantaran en el estudio de enfermedades infecciosas. Sacaron a Traub de Berlín y lo trajeron a Estados Unidos. Los nazis eran torturadores
torturadores y asesinos. Muchos de ellos fueron enjuiciados en Nuremberg tras la guerra, pero Erich Traub no. 1975. La pequeña y tranquila localidad de Old Lyme, Connecticut, alberga a 7.500 residentes al este del río Connecticut, y entre ellos brota una terrible nueva enfermedad. Fiebre, desmayos, psicosis, comportamiento errático y parálisis. La infección es la primera de su clase y es bautizada con el nombre del pueblo. La enfermedad de Lyme es una dolencia neurológica devastadora. Pero lo más desconcertante es cómo se propaga. Mediante las garrapatas. Y a solo 40 kilómetros de Old Lyme, Connecticut, al otro lado del estrecho de Long Island, se encuentra Plum Island. Tiene el sello de Erich Traub. Documentos del Instituto Nacional de Salud demuestran que el Plum Island ha experimentado extensamente con enfermedades transmitidas por garrapatas. ¿Fue un caso de garrapatas infectadas por Traub que escaparon del laboratorio? O peor aún, ¿fue una propagación internacional de la enfermedad? Aunque acusar a la instalación gubernamental de experimentar con enfermedades entre su población puede sonar a traición, es de hecho terriblemente acertado. En 1962, durante el gobierno de John F. Kennedy, se inició un proyecto llamado SHAD. El proyecto SHAD es un ejemplo de lo que el ejército estadounidense hizo a su propio personal para probar armas biológicas. Fue uno de los muchos experimentos hechos sobre sus tropas. Y hasta el día de hoy se desconoce el número de personas que fallecieron por culpa del proyecto SHAD. Marinos estadounidenses destinados en diferentes buques fueron expuestos a gases nerviosos en 46 ocasiones diferentes. Enfermaban y morían sin que nadie supiera nada. Hasta el día de hoy, los archivos del proyecto siguen estando ocultos. La historia demuestra que el gobierno militar estadounidense probó esos agentes en humanos sin su conocimiento. Los experimentos de Tuskegee con sífilis se hicieron sin ninguna duda. Fueron reales, están documentados. ¿Pero qué hay de los experimentos que desconocemos? Los que podrían estar haciendo a cualquiera de nosotros en este momento. A continuación, los experimentos biológicos en seres humanos parecían impensables hasta que apareció un cuerpo en la orilla de Plum Island. Un cuerpo muy extraño. Fue hallado por los guardas de seguridad de la instalación y dijeron que no era del todo humano. Y el simple hecho de no vivir en la costa este de Estados Unidos no nos libra de una epidemia que devora a la gente viva. La historia ha demostrado que el gobierno estadounidense está dispuesto a envenenar a su propia población con agentes biológicos. ¿Pero se están llevando a cabo experimentos con humanos en Plum Island? Es una base diseñada por un nazi que estudia los efectos de los agentes biológicos en animales humanos. Eso hace que nos preguntemos si están haciendo experimentos con humanos en Plum Island. ¿Y si el próximo monstruo de Montauk es humano? En enero de 2010, algunos así lo creyeron. El cuerpo de un afroamericano de 1,80 m apareció en la orilla de Plum Island. Fue hallado por los guardas de seguridad y dijeron que su apariencia no era del todo humana. Tenía unos dedos anormalmente largos. Hasta la fecha el caso sigue sin resolverse. Pero un detalle concreto disparó la alarma. La víctima presentaba 5 perforaciones en la cabeza. Un posible indicio de cirugía cerebral invasiva o de experimentación. ¿Por qué querría el gobierno experimentar con seres humanos? ¿Para qué coger estos agentes biológicos y usarlos en personas sin su consentimiento? Creo que la respuesta podría ser que necesitan conocer los efectos de estos agentes biológicos antes de usarlos en la guerra. Si los humanos están siendo sometidos a pruebas biológicas en este laboratorio, ¿cómo puede mantenerse en secreto? A menos que no trabajen solos. Archivo clasificado. Epidemia biológica. Un estudio de 2007 sostenía que 113 laboratorios de Estados Unidos con capacidad para crear armas biológicas se negaban a revelar sus operaciones al público. Este secretismo, una violación de la Convención de Ginebra,
no debería ser permitido por las leyes federales. Pero los informes indican que fue con el amparo del presidente George Bush. La respuesta está muy clara. El gobierno de Estados Unidos está financiando estos programas de pruebas de agentes biológicos, sean en animales o en humanos. Eso no importa. Si hay más de 100 instalaciones que no quieren revelar lo que hacen, hay que preguntarse qué está pasando y por qué lo ocultan. Sífilis en Alabama, fiebre amarilla en Florida, enfermedad de Lyme en Connecticut, antivirus en Nuevo México, incluso peste bubónica. Con nuevos laboratorios de enfermedades por todo el país, la experimentación es una posible amenaza. Un simple error podría ser el comienzo de una epidemia que acabaría con todos nosotros. Mayo de 2012. Amy Copeland, de 24 años, es hospitalizada tras lesionarse cuando cruzaba en tirolina un río a las afueras de Atlanta, Georgia. Lo que parecía una operación rutinaria dio vía libre a una bacteria que no solo infectó su cuerpo, sino que la mató al extenderse velozmente por su carne. Una vez se produce la infección, se propaga con tanta rapidez por el cuerpo que los antibióticos no pueden combatirla. El virus carnívoro es, como su nombre implica, extraordinariamente letal, ya que devora la carne humana desde el interior. Ese mismo año, esta afección relativamente desconocida volvió a aparecer en la zona de Atlanta, seguida de 2 casos más en Carolina del Sur. Si localizamos estos 5 casos conocidos en el mapa de los laboratorios biológicos, surge una sorprendente revelación. Cuando en una región determinada aparecen no 1 ni 2, sino 4 o 5 casos de infección, y añadimos el hecho de que hay un centro de control de enfermedades cerca, hay que preguntarse si existe una relación. El Centro de Control de Enfermedades se encarga de la prevención y la concienciación de las enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Es quizás el instituto más avanzado de su clase. Pero poco después del brote de bacteria carnívora, el gobierno anunció una investigación del Congreso sobre una presunta fuga de aire y errores de seguridad ocurridos en febrero de 2012, justo 3 meses antes del accidente de Amy Copeland. El Centro de Control de Enfermedades admite visitas guiadas. Y cuando se produjo una reversión del flujo de aire, tuvieron que admitir que un virus que estaba siendo probado pudo escapar a un corredor en el que había visitantes. ¿Fue esta bacteria creada como arma y liberada por accidente? De no serlo, ¿por qué la reciente decisión del gobierno de trasladar Plum Island a una nueva localización más alejada de las poblaciones de la costa oeste, pero más cercana al resto de nosotros? A continuación, ¿qué plan gubernamental para Plum Island podría crear la mayor amenaza biológica de la historia de Estados Unidos? ¿Y cómo podría llevar la enfermedad hasta nuestros propios hogares? Tras el descubrimiento de varios monstruos y cuerpos misteriosos, el gobierno estadounidense anunció el traslado de las instalaciones de Plum Island. ¿La nueva localización? Manhattan, Kansas, en el corazón ganadero del país. Según el gobierno, el laboratorio se traslada por motivos económicos. Pero trasladar tales instalaciones a la despensa de Estados Unidos podría tener consecuencias catastróficas. ¿Y si uno de esos patógenos llegara a nuestro suministro de carne? Está en plena zona de tornados. ¿Y si la naturaleza decide destrozar el edificio? ¿Podría extenderse una epidemia por la nación y causar innumerables víctimas? Si las historias de Plum Island son ciertas, cada uno de nosotros podríamos convertirnos en participantes involuntarios de sus experimentos.